¡Vamos! Lo logramos, vos en el auto. Bueno, esta va a ser la conversación sensible más sensible de todas en el último tiempo. Principalmente porque hay una cualidad, les estoy mostrando cualquier cosa, bueno, voy a dejar de tocar cosas, me parece, porque ahí está. Será grabado de esta manera. Bueno, les cuento a las que están presentes antes de presentarte, querida compañera Vic. Se me cortó la luz, vivo en un pueblo en el medio de Tras la Sierra. Y cuando se corta la luz, obviamente se corta internet, pero es como que se cae el 4G, se cae todo. Es como una cosa muy extraña. Se cae el Así mundo. que se cae el mundo. Es como, bueno, listo, esto es lo que hay, es lo que se puede. Con lo cual, aparte fue a las 6, un minuto que pasó. Fue como, no me hagas esto. Yo ya estaba con la música relajada. Ay, qué Pero bueno, sufrimiento. Bueno, lo logramos, lo logramos. sí, sí, fue de esos sufrimientos que por eso estas conversaciones también se llaman sensibles, porque para mí no hay nada más hermoso que llegar como estamos. Llegar como se puede y que esta charla justamente es eso, es una conversación desde el lugar en el que está cada una. Voy a pasar a presentarte, Vic, y a contar cómo funciona este querido espacio que abrimos como caldero. Bueno, Victoria Viola es comunicadora. Muchas de acá y quienes te estén viendo grabada, querida compañera, te conocen de la creación de podcasts icónicos como La Crisis del Amor y Comadre, que creo que son de los dos podcasts más nutritivos a nivel salud mental para todas las personas que somos fans y aficionadas a escucharles. También tenés tu podcast personal, que es fascinante, que me parece que filosa y jugosa, ¿verdad? Filosa y jugosa para mí es una esencia tuya muy como que te veo completamente a vos, ¿viste? Eso, o sea, cada amiga es filosa y hay algo de ese erotismo en ese filo, en esa cualidad escorpiana que la caracteriza, que bueno, que hace que todas las personas que estamos acá y que te escuchamos y te seguimos, encontremos también en tu podcast personal esa cuota tan característica tuya. Y me daban ganas de abrir esta conversación sensible con vos porque vengo pensando mucho en el tema de los cuidados. Entonces dije, bueno, ¿con quién mejor que una persona que viene haciendo un trabajo sin dudas colectivo, de mucha nutrición para las personas que te seguimos, como decía antes? Así que bueno, todo eso tengo para decir. El espacio, y termino con esto, y le damos play a tu voz, querida compañera. Tiene una cualidad que es que básicamente invito a personas a conversar. Hoy vamos a estar con Victoria Viola, y luego se completa la grabación después de alrededor de 50 minutos, una hora, y nos quedamos quienes estamos presentes para conversar sobre lo que se haya movido, si alguna tiene alguna pregunta. Esa parte no la grabamos justamente para poder hackear un poquito la tecnología de hoy y encontrarnos un ratito en intimidad, y que las voces y todo eso que pasa jugoso quede entre los que estuvimos en el vivo. Amiga querida, bienvenida a este territorio espacio. Muchas gracias. Muchas gracias por pensar en mí, por la presentación. Qué loco es escuchar cómo te presentan. Es como que no sabes ni qué cara poner. Van a Te escuchar unos juro. clac, clac. Para mí a cerrar la puerta, sí. Porque ahí está. Bien. Así estoy más tranquila y no se escucha tanto lío de afuera. Bueno, ahí estamos bien. Hermoso. Bueno, acá van a escuchar autos, porque la rumba. No se escucha. ¿Sabes que se te ve bárbara? Estás Ah, no puedo creer. espléndida. El jopo, todo. Nadie diría que estuviste corriendo para buscar señal. Hermoso. Increíble. Ay, bueno, amor, ¿por dónde empezamos? Hay algo que a mí me copa mucho, que es la deformidad de este espacio, porque si bien tenemos este título, cuidar a quienes cuidan, y tenemos un montón para tirar de ese hilo, también es una charla y creo que vos sos una de las personas
más curiosas que conozco y que estás en un montón de temáticas coyunturales. Entonces, un poco saber en qué estás investigando hoy, si hay algo de todo eso que estás investigando que se mete más de lleno con las éticas de cuidado, o con esta línea de pensamiento de empezar a tener en cuenta el colectivizar los cuidados. ¿Por dónde te gustaría tirar del hilo? Bueno, qué bueno que me traigas eso porque es verdad que siempre estoy investigando cosas como que a veces digo, "Ay, que son las 11 de la noche y yo leyendo papers, digo, ¿qué le pasaba?" Ahora estoy tratando de bajarlo un poco, como parar, eh, Mm. que me cuesta. Como que si estoy tipo tirada, ya me acuerdo cuando daba la teta con Florentino, a veces le daba la teta mirando documentales, era como, ay, es como que tengo ese hambre de... Pero bueno, estoy aprendiendo que es bueno aburrirse también, así que de a poco intentando. Bueno, ahora, ¿qué estoy investigando? Bueno, justo siempre me gusta indagar en los cuidados y lo que vengo viendo hace un tiempo es que hay como una rama de los feminismos liderado por Marta Lamas, no sé si la conocen, es una feminista mexicana bastante zarpada, que ya pasó más de una ola feminista. Bueno, y Marta Lamas era de las que pensaba que los hombres no debían ser bienvenidos en el colectivo feminista, porque era una lucha de las mujeres y un espacio, bueno, de las mujeres cis y trans, y de las personas Mm. travestis, pero no de varones cis. Y Claro. hace poco la leí en una nota y de ahí empecé como a investigar y a leer papers y demás, donde ella trae que la escalada de violencia que está ocurriendo sobre los cuerpos de las mujeres y diversidades vuelve necesario cambiar las estrategias, Mm. que la alianza con los varones es urgente, no con cualquier varón y no todos los varones, pero como vos sabés y como yo siento también, por ejemplo, con mi pareja, no todos los varones son iguales y hay muchos que desde su lugar de privilegio intentan aportar al mundo. Entonces lo que Mm. Marta dice es, bueno, yo hace 50 años te hubiera dicho no, a los varones no, y ahora empiezo a pensar, capaz los varones sí. Hay que ver de qué manera, con qué espacio, cuánto espacio se Bien. les da o cuál sería el aporte que traerían. Y ella lo que traía, que me pareció súper interesante, es esto de pensar la división sexual del trabajo y los cuidados como dos llaves hacia la alianza de los feminismos y como un Mm. puente hacia las masculinidades. ¿Por qué? Porque dentro de los feminismos hay muchas escisiones. O sea, después de que se legalizó el aborto, por ejemplo, en Argentina, como que nos está costando encontrar una nueva causa común, porque tenés feminismos que incluyen a las personas trans, feminismos que les excluyen, tenés feminismos que quieren legalizar el trabajo sexual, feminismos que no, y así Claro. con un montón de situaciones. De hecho, nosotros hemos tenido debates sobre esto en nuestro grupo de amigas, hay distintas posiciones sobre esto. Entonces, Marta Lamas considera que los cuidados, la economía del cuidado y la división sexual del trabajo podría ser la nueva llave o el nuevo aglutinante de los feminismos, porque más allá de que no todas las personas maternan, todas las mujeres cuidan. Si no cuidan Claro. a sus parejas, cuidan a sus padres o cuidan a algún hermano o cuidan a alguna amiga. O sea, las mujeres tenemos a cargo las tareas de cuidado, las tareas de limpieza, los trabajos de cuidado. Entonces hay ahí un eje. Así que bueno, eso es lo que vengo investigando últimamente en una línea, sobre Mm. todo viendo que las nuevas derechas son bastante pillas y que están encontrando sus propias formas de penetrar Total, en los total. espacios. Sí, me encanta esto que traes hoy porque primero obviamente me revuelve el estómago y es como, "Ah, qué agobiante", y a la vez
creo que nos reúne en un punto de volver a esto que decías, que me parece muy llave de qué nos está encontrando a pensar juntas, para poder dar discusiones que estén de alguna manera en la trinchera de lo que ahora es necesario, en donde es necesario enraizar, principalmente porque sin duda es esto como de las derechas muy pillas y cómo se están inmiscuyendo, y también porque la deuda, podríamos decir, que tenemos con el colectivo de mujeres y disidencias sigue siendo como la misma consigna de hace 50 años, ¿no? Dejen de matarnos, dejen de violarnos, dejen... Entonces, digo, dar una como generar un pensamiento, una discusión sobre el trabajo sexual sí o no, está buenísimo, pensémoslo, hablemoslo, pero no sé si es ahora que necesitamos tener esa charla, sino más bien, bueno, ir a algo incluso que creíamos ya como ubicado, que era, bueno, varones no, varones cis no, y hoy, bueno, capaz que necesitamos replantear y reorganizarnos, y creo que es un eje que nos puede conmover mucho porque sin dudas nos relacionamos sexoafectivamente, como cuál es ese lugar para la masculinidad y poder también empezar a valorar el laburo que están haciendo. Se me sigue revolviendo el estómago cuando lo digo, ¿viste? Hay algo de el corazón también, como de también tener mucha desilusión del laburo de las masculinidades, ¿viste? Como de, por un lado, también con mi compañero estar muy cerca, no está ahora, hubiese sido genial que esté, no está porque se quedó en casa sin luz, estaba todo preparadito ya para entrar, pero bueno, digo, él tiene un laburo re grande, ahora hay un retiro de masculinidades, todo, vienen pensando un montón de cosas y a la vez como que les veo, hablo de Ale y hablo de quizás 2 o 3 amigos más que están cerca, que los veo ahí en acción, y los veo como con cierto tono de, como de, no, mejor no abramos este tema porque nos van a decir, ¿no? Como algo también de la crudeza quizás de las redes sociales y de la pregunta, por ejemplo, en este último tiempo, después del triple femicidio, que fue, ¿dónde están los varones? ¿No? Y era muy movilizante porque era, bueno, salgo a dar, lo veía él reflexionando esto y lo charlábamos, como, bueno, salgo a dar respuesta, acá está, es eso lo que hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? Me decía, y yo, bueno, espera, banquemos, ahora es sentir este dolor que nos está atravesando y entender que el contexto está teniendo una retrogradación en derechos muy abrumadora. No sé, ¿qué te aparece con esto que digo, Vic? ¿Por dónde te toca? ¿Qué te mueve? No, no, sí, la semana pasada estuve en un congreso de ONU Mujeres y entré en el taller de masculinidades que estaban dando dentro del foro. Qué bueno. Y el retroceso es tremendo y no es algo, no es una opinión personal. O sea, había personas exponiendo de consultoras de Argentina y del mundo. Digo, era un Mm, foro interesante porque había como intelectuales, pero también había muchas personas que trabajamos en comunicación que no tenemos como formación, posgrados o doctorados en género. Entonces era un mix de personas trayendo sus impresiones, por supuesto quienes exponían, sí, con mayor autoridad en las temáticas, pero bueno, el acuerdo era que sí, que es la peor eh, ola machista en los últimos 40 años y en términos de nuevas derechas a nivel mundial también. O sea, es muy mm, fuerte el embate. Por ejemplo, en el Congreso contaban que no es que no se está pudiendo hablar de feminismos o que, bueno, esto que también sentía Ale en redes de, bueno, salgo a decir y qué digo, sino que se está activamente persiguiendo a quienes se dedican a esto. Y un ejemplo que daban era, no me acuerdo bien qué estado de Estados Unidos era, pero como si, vamos a imaginarnos que era tipo Minnesota, como mm. Minnesota le hizo un juicio a Starbucks argumentando que había bajado la calidad de sus cafés y de sus servicios porque tenía demasiada gente negra
y diversidades atendiendo en sus locales. El Estado le hizo un juicio a una empresa porque tenía demasiadas diversidades y personas negras contratadas. Claro, O sea, estamos en la mierda. no es como una teoría, me parece que está Claro. picante, siento que ahora, digo, se está persiguiendo activamente Mm. cualquier política de integración o de diversidad y después de eso es una catarata para abajo, se recortaron todos los presupuestos en género. Yo, no, por ejemplo, el año pasado di varias charlas en bancos y en corporaciones por el mes de la madre y este año ni una charla. De hecho, buscamos activamente en LinkedIn a ver qué empresas habían finalmente dado charlas sobre el mes de las maternidades y ninguna charla fue dada, no es que no nos contrataron a nosotras. El presupuesto que se destinó a mujeres fue todo en campañas rosas de concientización de cáncer de mamas, que coincidentemente es el mismo mes que el de la maternidad. Entonces, Mm. si vos ya tenés a Estados Unidos, que es una hegemonía y que tiene el control geopolítico y económico de la región, bajándole a las multinacionales esto, Claro. imagínate cómo eso se derrama después sobre la sociedad. No es una impresión, no es una paranoia, no es que la cosa está complicada, digo, está recontra jodido y bueno, y lo que decían muchas mujeres que ya tienen de vuelta como Marta, muchas olas encima, es bueno, ahora hay que buscar reparo. Por suerte hay muchas feministas haciendo un trabajo de acopio, de comprensión Mm. de qué es lo que se desmontó, qué es lo que se puede preservar, qué es lo que vamos a tener que volver a reconstruir. Y bueno, y cada una desde nuestro lugar, esto como el otro día me reía porque en Twitter leí a alguien que después de que ganó la Libertad Avanza las legislativas acá en Argentina, había mucha gente en Twitter diciendo, bueno, a refugiarse con los seres queridos. Y viste, en Twitter decían, no tengo con quién refugiarme, estamos todos en el horno, ¿entendés? Tipo, basta de decirme que la solución es refugiarme en mis seres queridos. Yo creo que no es solo refugiarse en los seres queridos, que sí, sino que también hay que desde el lugar activo hacer acopio y preservación y defender lo conquistado, por lo menos Mm. lo que se pueda en términos constitucionales, en términos legales, porque hay algunas cosas que sí, ya están siendo perdidas. Pero bueno, es un poco también lo que ocurre. O sea, cuando en Comadre hicimos el último episodio que se los re recomiendo, que es sobre menopausia y actualidad, entrevistamos a Mariana Carvajal, que es una referente feminista, una de las creadoras del movimiento Ni Una Menos, y ella tiene una mirada muy optimista de todo, que voy a tratar de emular. Y ella lo que decía es, bueno, ya pasamos por acá, o sea, no, capaz no Mm. tan heavy como esta vez, pero los feminismos están acostumbrados a hacer resistencia. Es como el lugar que sabemos ocupar. Entonces, me encantaría que seamos el mainstream, pero no es lo que pasa. Entonces, bueno, desde nuestras redes, bueno, ¿cómo podemos aportar? ¿Qué podemos preservar? ¿Qué trabajo podemos hacer? Porque hay una herramienta enorme en ser el trabajo de cuidado, que es el de educar. Entonces, por un lado, eso debe ser reconocido, pero primero debe ser reconocido por nosotras, nuestro propio Mm. poder para educar a la ciudadanía. Como ahí hay que ser más pillas y darnos cuenta de que somos las voceras de un legado. No es, además de que se nos reconozca, tenemos esa capacidad. Entonces, bueno, Claro. Bueno, recién pensaba en esto de las redes, más allá de los refugios, las redes creativas y comunitarias, ¿no? Esto, justamente, bueno, crear este espacio en donde nos podemos encontrar a pensar, y como decía una compañera en una conversación sensible anterior, a crear conocimiento juntas y poner en valor ese conocimiento, y en este caso también te escuchaba y pensaba, qué bueno que me bajé todos los libros de Casilda, qué bueno que tengo todos los libros de no sé qué, no sé cuánto, para los voy a imprimir, que estoy como en esa tarea también de devolver los libros, obviamente ni hablar de comprarlos también, los que son posibles comprar, como esa base de datos que de alguna manera, y también en la comunidad en la que está cada una, ¿no? En las grandes ciudades a veces
se pone como muy distinta la brújula en las comunidades más pequeñas, como es, acá hay una compañera que está en el Bolsón, o en mi caso acá en Tras la Sierra, ¿no? Se siente diferente la posibilidad de encontrar ese posible umbral por el cual llevar este tipo de conocimiento o de compartir un lenguaje de cuidado y pedagógico que incluya los feminismos, que incluya la perspectiva de género. Con Ale trabajamos mucho hoy en ver cómo podemos introducir la perspectiva de género y los valores feministas sin nombrarlos, ¿no? Estamos como en una estrategia muy ninja de decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos meter esto en la municipalidad para que se tenga en cuenta? Y muchas veces nos vamos para otro lado en relación a la salud mental, que tiene que ver con la tasa de suicidios. Y es increíble lo que pasa, porque acá en el pueblo han ocurrido varios episodios, la tasa de suicidio está muy alta, los varones están muy involucrados en ese tipo de acción, o sea, de 10 personas, 8 son varones, entonces claramente hay algo que tiene que ver con toda esta coyuntura y que estamos apretándonos un montón, entonces ver, entrar por una cuestión, esto que decías, no es opinión, ¿no? Ya es emergencia en algún punto, eh, y, y, y lo que se evidencia es qué importante que es entrar por los cuidados, porque por ahí siempre, de alguna manera, hay permeabilidad. Ahora, si yo entro por la ética de cuidados y con un discurso más, por así decir, duro, feminista de la vieja escuela, en donde no, bueno, hay que correr al varón, por ejemplo, y no, me cerraron la puerta al segundo, no tuve, de hecho me pasó hace poco, antes de tanto, ¿no? Esto fue el año pasado, se estaba armando acá un movimiento en el pueblo en el que estoy, con valores turísticos hermosos, pero una cuando vos te encontrás con que el valor que se promueve del pueblo en el que vivís es el turismo, y el turismo no repara el, en el eco que puede tener en tu comunidad, porque cuando viene la ola de turismo viene con la basura, viene con el consumo de agua, con las piletas, con un montón de cosas que es, che, ¿cuál es el límite, no? Cuidemos, mi postura era ecofeminista, básicamente, como ya estamos teniendo en cuenta la tierra, si tenemos turismo 24, 12 meses, 24/7, acá el turismo es solo el verano, pero lo quisieron extender a todo el año. Si vos tenés turismo todo el año, ¿qué le pasa al agua? Fueron mis preguntas. No me invitaron más a las reuniones, obvio. Pero bueno, más allá de eso, después se fue desintegrando un poco esa propuesta porque los emergentes de urgencia, en cada contexto, geopolíticamente hablando, digo, acá tenemos un contexto de fuegos en la nuca y cómo se está reflexionando, incluso desde los feminismos, la cooperación con la comunidad nos incluye a todos. Cuando hay un emergente tan evidente y que el emergente fuego en este caso no es, eh, por ejemplo, el fuego que pasó hace poco, que fue un rayo. Bueno, ojalá siempre sea la situación que es la propia naturaleza la que hace que. No, acá, como en el Bolsón, es un conflicto de quienes tienen mucho poder y quieren más tierra y quieren montar lo que tienen ganas de montar para explotar la tierra, ¿no? Y en eso los, como el desarrollo laboral que viene, en el que estamos inmersos la comunidad de acá, y que son muy específicos esos trabajos que se dan, que son obviamente a través de la explotación, y es muy abrumador. Entonces viene como una reflexión colectiva en donde nos separamos de alguna manera de las instituciones, nos empezamos a encontrar en comunidad, a pensar qué respuestas damos, cómo nos vamos a posicionar con este monstruo hotelero que viene y que quiere plantarse en el medio de la sierra y chuparse toda el agua que queda, ¿no? Me vino un poco eso también en el efecto de decir cómo me puedo involucrar, y dónde me puedo involucrar, ¿no? Como hay veces que la lucha parece que está en las redes sociales o en dar respuesta o en ese estar para afuera, y muchas veces es, a ver, en la comunidad, que no es el refugio, que no es
en mi caso, mi compañero, porque también si tengo que pensar en mi familia de origen, los amo, les mando muchos besitos, pero votaron a la ultraderecha, entonces como no son un refugio, punto. Eh, Así que nada, es como un momento de. Ay, te perdí. ¿Se perdió ella o me perdí yo? A ver, amiga. A ver, ahí volví. Ahí, 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 ahí. Vamos. Bueno, creo que estaba cerrando esta idea, ¿no? Con la construcción de lo comunitario y de. A mí, yo sudo mucho, realmente, cuando voy a dar mi opinión en un círculo de vecinos y que está la persona que fue nacida y criada acá en el Valle y yo venida hace 3 años de Buenos Aires, obvio que soy la porteña y que traigo valores feministas y que tuve la suerte y el privilegio de poder estar en la ola verde y que me educó muchísimo. Y eso para mí hoy es como parte no solo de mi bandera, sino de lo que quiero contagiar dentro de este tipo de opciones que tengo al alcance, ¿no? De llevarme al grupo de vecinos que quiere detener la construcción de Sarlanga en el medio del monte. Como que es re loco cómo se toca todo esto, ¿viste? Sí. Me da un poco de esperanza igual también. Digo, pensar siempre me devuelve un poco, estoy como Mariana Carabajal, ¿no? Muy bien, muy bien. Es que es necesario, porque si no nos ahogamos, si no, no es la idea tampoco. Pero sí se retoca. Siento que obviamente se toca. Hay valores y formas de concebir la vida y manejar la economía y tender redes completamente distintas entre un modelo y el otro, obvio. Sí, pienso en los anillos de cuidado que en su momento, cuando pasó todo el emergente de los fuegos en el Bolsón, aprendimos dentro de un par de clases que tomamos colectivamente, que la daban unos psicólogos sociales, aprendimos como a pensar en anillos de acción, ¿no? Porque hoy tenemos este factor tecnológico que es como súper necesario, como, no súper necesario, sino como creo que nos sorprende todavía al día de hoy, se están uniendo ahí humanidades, eh, como el efecto que tiene de la velocidad, esto también que es tremendo de la hipervigilancia, como en toda la esfera que nos afecta, y que a la vez nos puede poner muy a la escucha del servicio posible, ¿no? Digo, yo me he sentido muy sostenida por la comunidad eh, de Internet, como dicen las señoras, como dicen las millennials hoy, eh, para poder llevar el cuerpo a apagar un fuego, por ejemplo, ¿no? Como hay algo de todos esos anillos y de que también me digan, bueno, para, yo me encargo de juntarte los fondos, Jess, vos toma agua, descansá y comprá agua para llevarle a los brigadistas. Como no estés además, viste, como algo de la sobrecarga y el no saber delegar, que en estos contextos es como administrar un poco la energía para ver qué luchas atender. Algo que te veía vos, amiga, el otro día en el reel que subiste de vos en la camita, así, tipo, estoy aprendiendo a hacer más esto. Y qué ganas de esto un montón. Y pensaba en esto que empezamos un poco con la charla, de que, bueno, de que tu inquietud y tu creatividad y tu curiosidad te llevan a estar en una gran cantidad de líneas de lucha y que eso también es muy agotador. Entonces, ¿cómo capaz ahora entrar un poquito en esto de cómo te estás cuidando y cuáles son las redes o lo que te inspire de esto que estoy nombrando para desarrollarlo un poquito? ¿Qué te parece? Está bueno. Justo mi psicóloga esta semana me dio una tarea que no estoy haciendo, que es, en realidad estoy, pero más o menos a medias. Me pidió que haga una lista de todas las medidas de autocuidado diarias que tomo. Pues yo le dije, bueno, entreno, hago terapia. Y me decía, no, pero son como
cosas que haces que está bien, son para vos, pero que interviene un tercero en sostenerlas. Tienen que ser más chiquitas. Capaz puede ser ponerte crema en las manos, o frenar de la locura y prepararte algo rico para comer, o tomar agua, después que yo a veces me cuelgo y pasan horas laburando y me olvido. Entonces me dice, cosas pequeñas, cotidianas de autocuidado que haces vos para vos, que no involucran a terceros, porque yo el autocuidado lo tengo muy... No estoy diciendo con esto que tenemos que ser autosuficientes, pero yo tengo muy, como tengo como un andamiaje de autocuidado, que es lo que le decía a ella, que es, bueno, voy a terapia, entreno, cada tanto me hago un masaje, me veo con amigas, pero ella me invitaba a cosas más chiquitas, cotidianas, que capaz ni siquiera cuestan plata y que son asibles en la cotidianeidad, ¿entendés? Mm. Entonces estoy prestando un poco más atención a eso, como cosas pequeñas que no me implican movilizarme, esto, tomar agua, como acaba de ser Valen, ¿entendés? Ponerme una cremita, ayer me di un baño y me quedé un rato leyendo, bajar la cantidad de celular, me compré un despertador y lo tengo, estoy dejando el celular cargando en el escritorio y me despierto con despertador, trato de hasta que no estoy desayunada, trato de no agarrar el teléfono, igual hoy lo tuve que agarrar por cosas del colegio de Florentino, pero en general estoy tratando de hacer eso. Y después estoy aprendiendo a poner límites, que muchas veces yo excedo mis propios límites para cumplir con demandas externas. Y no Mm. ha sido un proceso grato ni fácil, la verdad. Hay muchos vínculos que como temía o sospechaba, frente a la postura del límite, cayeron. O sea, Ah, frente a yo esto no lo hago más, dejaron de ese, ser. ese gran momento de tamiz vincular, de estoy practicando los límites. Ah, no, no me gustan. Ay, no, pero... No, tremendo. Cuando empezás a decir, bueno, a ver, voy a ver cómo se Ah, sostiene este vínculo si yo no escribo, pregunto, genero, me hago el espacio. ¿Cómo se sostiene este vínculo si yo digo, no, esto a mí no me está haciendo bien? Vamos a ver cómo hacemos de otra manera porque esto a mí ya no me alcanza. Y se cayeron vínculos importantes. No fue sencillo. También siento que los que deben regresar han regresado a su forma, yo atenta a cómo me vuelvo a vincular, porque como ya hay una autopista vincular, ya enseguida me subo de vuelta a la toxicidad, entonces bueno, volvamos, pero capaz no por acá. Ha sido un trabajo de mucho autocuidado el de este año, la verdad. Y que trae esto también, bueno, mm, yo capaz soy escorpiana, trae mucha información que no siempre es grata. mm, En términos mm. de cómo me estaba descuidando o cómo me descuidaban otros, pero siento que vale la pena. Es como limpiar ese cuarto que no querés entrar y al principio es una paja, a mitad de camino decís, ah, no lo terminé de ordenar y tengo toda esta mierda en el pasillo y en un momento es como, tengo un cuarto más. Bueno, estoy ahí, Total. no tengo Bueno, un eso te iba cuarto a decir. todavía, pero estoy Claro, ya separé basura. claro, claro. Te iba a decir justo eso del espacio, ¿no? Como una apertura bueno, queda ese lugar, podríamos decir, vacío de pronto y que una vez más es, ok, ahora tengo un espacio para descansar, para pensar con qué lo quiero llenar, que es interesante tener un rato el espacio vacío, ¿viste? Para no llenarlo inmediatamente o con el mismo vínculo y ruta directa a lo tóxico, o con otros vínculos o con lo que sea. Y pensaba también, no sé por qué me hizo así como un link a un poco como haberte visto, porque bueno, con Vic nos conocimos en pandemia, a través de las redes sociales, pueden ver la charla que tuve con Yara en la conversación sensible, en donde, bueno, parte del proyecto de Yaru, que está en la crisis del amor también, y que tuvo en ese momento desmadre, que nos convocó, fue que ahí armó
una red que hoy es una tribu de amistad y de también de encontrarnos a pensar o incluso de hacer catarsis. Y desde ese momento, 5 años después, que parecen 20, amiga, Ay, parecen 20, sí, por favor. loco, solo Es 5. increíble. Solo 5, ni más ni menos. Pienso en cómo te he visto aprender a exponerte, ¿no? Creo que, bueno, con todas las invitadas en el Teatro Picadero, todo lo que has estado investigando en relación a estar poniendo el cuerpo en escenario prácticamente, te diría, ¿no? Porque no solo fue construir tu propio lenguaje en relación a tu voz a través de los podcasts, sino que de pronto subirte al escenario. ¿Cómo fue esa transición y en qué estás hoy con eso? ¿Cómo vas a seguir por ahí en vistas de fin de año? Hagamos un balance de fin de año, no mentira. No Ay, a tanto, no ver. tanto. A menos que quieras. em, Déjame pensar, ¿cómo fue? Bueno, yo antes de la pandemia y antes de Comadre era actriz, o sea, estuve en un par de obras, actué mucho tiempo, entrené mucho tiempo teatro, entonces había algo del escenario que no me resultaba ajeno, pero bueno, siempre me había subido al escenario a interpretar papeles, la mayoría escritos por otras personas, no escritos por mí ni siquiera. Entonces había algo con lo que resonaba de eso, como también trabajé mucho tiempo en producción audiovisual, detrás de cámara, entonces hay algo de los tiempos de producción, de los ritmos, de la cámara, que eso yo ya lo tengo conocido. Tenía como esa cartita ahí guardada. Em, pero sí es re distinto subirse al escenario como una y más para entrevistar a personas conocidas que en muchos casos además son referentes para mí. Eh, Fue un re desafío. Antes de salir a escena siempre pienso por qué no soy paisajista, no sé. No digo que los paisajistas no pasen momentos de estrés, pero siento que es mucho más como calmo que lo que elegí yo hacer. Y, pero la verdad es que me gusta mucho, lo disfruto mucho. Me gustaría seguir haciéndolo, ver desde qué forma, o siempre que sea nutritivo y que las conversaciones sean interesantes. No es que me voy a quedar atada a un escenario solo por estar arriba del escenario. Mientras que pueda armar algo que convoque y que me convoque, lo haré. Ahora me voy a Uruguay. Tenemos con Comadre, vamos a hacer una gira en Uruguay, un episodio en vivo y Qué un bueno. taller a fines de noviembre. Y después, el 10 de diciembre, que obvio que si llegas a estar acá me avisas, estás invitada, vamos a hacer una conversación para hablar de plata. O sea, hay una persona que conocí hace poco que su cuenta de Instagram se llama Amiga Hablemos de Plata, ella es Laura Visco. Bueno, y ella Me encanta. sufrió, no sé si la leyeron, pero si no, les recomiendo mucho. Ella, lo digo muy cortito, les cuento porque es interesante. Ella se entera trabajando en una empresa, hablando con su compañero de equipo, con una dupla creativa, pues ella trabajaba en publicidad, le dice a su compañero de equipo que quería ganar más guita, que sentía que era la hora de pedir un aumento. Y se entera en esa conversación que su compañero de equipo, que tenía la misma cantidad de gente a cargo, porque era su dupla, mismo cargo, misma experiencia, misma gente a cargo, ganaba mucho más que ella. Básicamente por la brecha salarial de género. Y es la primera o una de las primeras mujeres que sentó jurisprudencia en ganar un juicio de brecha salarial de género. Zarpado juicio ganó, lo cual le permitió retirarse de su trabajo oficial o su trabajo como corporativo, y ahora escribió este libro donde habla del tabú del dinero y todo el dinero que perdemos las mujeres por no poder hablar de dinero. Yo le hice una entrevista en mi episodio de Filosa y Jugosa, el último episodio es una entrevista a ella, y vamos a hacer una fecha en el teatro pensada para emprendedoras, donde vamos a hablar justamente de todas las cagadas que nos mandamos emprendiendo, como siempre emprendemos con amigas, que no digo que esté mal, pero emprendemos con amigas,
Todos los emprendimientos se gestan 50 y 50, cuando la mayoría de los emprendimientos no son 50 y 50. No se dividen las tareas, tenemos un logo antes que una intención de lo que queremos ganar o de cuánto queremos facturar. Bueno, todo el conocimiento que nos fue vetado en términos de dinero va a ser tipo enfocado en dinero y emprendedurismo, junto con Hermoso. otras chicas que les recomiendo que se llaman Son Todos Tipos, su cuenta en Instagram, que visibilizan el machismo en la comunicación y cómo toda la comunicación, los canales de tele, los premios, las conferencias, las dan solo tipos. Así que vamos a estar en el Teatro Picadero y mi idea es seguir el Picadero. Me abrió las puertas, yo estoy muy agradecida porque es un bastión de resistencia ya desde la Total. dictadura para el progresismo y me han abierto sus puertas. Cuando yo tengo una idea, llevo la propuesta y generalmente me la aceptan. Así que mi idea es seguir haciendo cosas así. Pero bueno, veremos. Veremos, veremos igualmente todas las personas que te están escuchando acá en este momento y a través de la grabación en YouTube, sepan que seguirte a vos es seguir un contenido de una curaduría espectacular, porque lo vuelvo a decir, realmente como comunicadora sos excelente, pero además tu creatividad y curiosidad abren unos portales de un montón de cuentas eh, que, bueno, es realmente fascinante estar cerca tuyo y de lo que convidás. Así que, bueno, más que agradecerte, amiga, por toda tu apertura, por decir que sí a esta conversación, sumarte, ser parte de esta trama de sensibilidades que creo que de todo lo que hoy tocamos, sin duda son todos temas sensibles. Ya te volveremos a tener por acá, quizás el año que viene, para hablar de plata. Ahora me re quedé como, ¡ay, tengo un millón de preguntas! Bueno, tengo el libro, cuando vengas me decís si te lo presto y en el episodio hablamos bastante. Me encanta, me voy a sumergir. Bueno, estamos ahí entrando en unos últimos minutos. Vamos a, ¿qué les parece? No sé si vos, compañera de mi corazón, querés decir algo más, comentar algo más, o te parece que ya la parte de la conversación la cerramos y vamos a la charla. ¿Para qué estás? No, yo primero que nada agradecerte a vos, porque vos también sos una persona muy valiosa que me guía a mí en muchas cosas en las que yo voy a ciegas, que son mucho más de orden ancestral y de sabidurías que yo soy el obelisco, así que siempre agradezco. Te Y amo. gracias por este espacio y bueno, y siempre contás conmigo cuando necesites conversar de lo que quieras. Y no, me entrego lo que quieras vos, es tu espacio. Acá estoy para que sea lo que sea que hayas pensado. No sé si las chicas querían preguntar algo, qué habías pensado vos, amiga. Vamos en esa, vamos en esa. Les decimos ahí a todas las personas que están del otro lado viendo este video grabado que a partir de ahora va a quedar ya cerrado. Sigan la cuenta de Vic en Instagram, @B de Viola. Escuchen sus podcasts, La Crisis del Amor, Comadre, Filosa y Jugosa. Y bueno, dejen sus comentarios. Vamos ahora a cerrar la parte de la grabación para abrir el caldero de la conversación con quienes están aquí en vivo. Muchas gracias.